¡Ay, la vida! La vieja camioneta azul de Tomás hizo un chillido dramático al frenar justo frente a la casa número 7 en la calle Fresno. Imagínate la escena. Don Tomás, con todo el cuidado del mundo, se bajó apoyándose en su fiel bastón de madera. Sus manos, esas que habían trabajado la tierra por años, temblaban un poquito, pero no tanto por el esfuerzo, sino más bien por esos nervios que te invaden cuando estás a punto de dar una sorpresa. No les dije nada, murmuró para sí mismo, echándole un vistazo a la casa moderna de 2 pisos. Quiero ver sus caras cuando me vean llegar. Eran casi las 6 de la tarde y el sol de diciembre le daba a los techos un brillo dorado, como si los estuviera pintando. El barrio era de esos que te hacen sentir en casa, con olor a pan recién horneado y el pasto recién cortado. La casa de Lorena, su hija mayor, parecía igualita a como la recordaba de su última visita. Hace 3 años ya. Bueno, quizás había cambiado un poco, pero entre las videollamadas rápidas y las fotos de Navidad, uno no se da cuenta de los detalles. Con una mezcla de emoción y miedito, tocó el timbre. Unos segundos después, ¡sorpresa!, la puerta se abrió y ahí estaba Valentina, su nieta, con su uniforme de la escuela y el celular pegado a la mano. Al principio lo miró como si fuera un extraño, pero al instante sus ojos se abrieron como platos. «Abuelo», gritó con una alegría que le salió del alma. Tomás no pudo evitar sonreír. «Hola, mi niña preciosa», le dijo con todo el cariño del mundo. Valentina, emocionada, empezó a gritarle a su mamá mientras lo abrazaba medio raro, como si no estuviera segura de cómo dar un abrazo de verdad. Lorena apareció en un santiamén, con el pelo recogido y el delantal puesto. Cuando vio a su papá en la puerta, levantó las cejas sorprendida. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Hola, hija», le respondió Tomás, tratando de que su voz sonara tranquila. «Se me ocurrió venir a pasar unos días. Vine directo desde San Luis. Me moría por verlas. De verdad las extrañaba. Ya no aguantaba más». Hubo un silencio cortito, pero suficiente para que Tomás se diera cuenta de que su visita no era exactamente lo que esperaban. «Ay, papá, qué bueno», dijo Lorena finalmente, abriendo la puerta de par en par. «Pasa, pasa. ¡Qué sorpresa nos has dado!». El living estaba impecable, como sacado de una revista. El árbol de Navidad, ya decorado y con las luces prendidas, le daba un toque mágico al lugar. Y el aroma a canela y galletas recién hechas era irresistible. Pero a pesar de todo eso, el ambiente se sentía extraño, como si faltara algo. La voz de Lorena, su mirada rápida, le decían a Tomás que no era el mejor momento para visitarlos. Pero ya estaba ahí. ¿Qué iba a hacer? Lorena se puso a preparar una taza de té mientras su esposo, Ricardo, bajaba las escaleras. Se saludaron con educación, pero con esa distancia que se crea entre familiares que no se ven seguido. «No sabíamos que venías», dijo Ricardo con una sonrisa un poco forzada. «Si no, hubiéramos preparado algo especial, una buena cena, lo que fuera para celebrar». «No se preocupen por nada», respondió Tomás. «Solo quería saludarlos, pasar un rato con ustedes. Ya hacía mucho que no los veía. Necesitaba saber cómo estaban». Lorena puso el té sobre la mesa y asintió con la cabeza. «¿Y dónde te estás quedando?»,
preguntó con curiosidad. Tomás miró hacia la ventana, evitando su mirada. Pensaba quedarme aquí unos días, si no es molestia. Me gustaría pasar Navidad con ustedes, si se puede, claro. Hubo otra pausa incómoda. Ricardo miró a Lorena, esperando una respuesta. Ella no decía nada. «Claro que sí, papá», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre hay un lugar para ti aquí. No te preocupes por eso». Valentina se sentó al lado de su abuelo con una sonrisa tímida y empezó a preguntarle sobre su pueblo, sus perros, las vacas. Tomás le respondió con cariño, dándose cuenta de lo mucho que había crecido. Ya no era la niña de las trenzas que recordaba, pero mientras charlaba con su nieta, no podía dejar de notar las miradas entre Lorena y su esposo, las palabras que no se decían. Se sentía una tensión en el aire que lo hacía sentir incómodo. Esa noche cenaron casi en silencio. La conversación era amable, pero distante. Ricardo hablaba de su trabajo, Lorena de la escuela de Valentina, y Tomás solo decía algo cuando le preguntaban directamente. Se sentía más como un invitado que como parte de la familia. Después de la cena, Lorena lo llevó al cuarto de huéspedes, un espacio chiquito al lado del garaje, con una cama individual y una ventana sin cortinas. «Aquí puedes dormir, papá. No es gran cosa, pero...», dijo con un tono de disculpa. «Está perfecto, hija», la interrumpió Tomás con una sonrisa que no era del todo sincera. «Gracias por todo, de verdad». Cuando se quedó solo, se sentó en la cama y miró su bolso, ese que lo había acompañado desde que enviudó 7 años atrás. Lo abrió despacio, sacó una caja de madera y la puso sobre la mesita de noche. Adentro había fotos, cartas y un cuaderno chiquito con notas escritas a mano. Cerró los ojos por un momento y murmuró: «No era así como me lo había imaginado». Tomás se había hecho la ilusión de una bienvenida cálida, de abrazos largos, de risas alrededor de la mesa. Pero la realidad era otra. Las casas cambian, pero a veces lo que más cambia es el corazón de quienes viven en ellas. Afuera, las luces del árbol seguían brillando, ajenas a la incomodidad que había traído su llegada. Y esa fue la primera noche. Claro, aquí va la historia reescrita. Espero que te guste. Tomás abrió los ojos con la luz del alba, como siempre hacía en su querido rancho. Su cuerpo conocía los ritmos del campo, el canto madrugador de los gallos, el crujido de la casa vieja al despertar el sol. Pero esa mañana era distinta. No se oía ni un gallo, ni siquiera el trinar de un pajarito. Un silencio raro lo envolvía todo, haciéndolo sentir como un bicho raro fuera de su charco. Se vistió sin prisa, sintiendo el peso de los años, y salió a la casa, que aún dormía en la penumbra. Se fue derechito a la cocina y preparó un café con lo primero que vio, tratando de no despertar a nadie. Se sentó a la mesa del comedor y se puso a observar todo a su alrededor. Las fotos de la familia, los adornos navideños que aún quedaban por ahí, los diplomas de Valentina colgados en la pared. En una foto, Lorena y Ricardo sonreían felices junto a su hija en Disneylandia. A Tomás no le sonaba que le hubieran contado nada de ese viaje. ¡Qué cosas! «Buenos días, papá», escuchó decir a Lorena en la puerta. Llevaba una bata y el pelo revuelto. «Buenos días, mi niña. Te preparé café».
Ella se sirvió una taza y se sentó frente a él. Se veía un poco rara, como si aún no se hiciera a la idea de tener a su padre en la casa. ¿Dormiste bien? Sí, mintió él con una sonrisa forzada. Me levanté temprano, costumbre del campo. Lorena asintió con la cabeza. Tomás tenía un montón de preguntas en la punta de la lengua. ¿Cómo andaba todo? Seguía tocando el piano como cuando era chiquilla. ¿Qué soñaba ahora que era mamá? Pero no se animaba a preguntar nada. La conversación avanzaba a trompicones como un río lleno de piedras. «Valentina ya se fue a la escuela», dijo ella. «Hoy tiene un examen. Seguro que le va bien. Es muy inteligente, como su madre». Lorena sonrió tímidamente, pero su mirada seguía distante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Tomás entendió que esa pregunta no era simple curiosidad, sino una manera educada de pedirle que fuera claro. «No lo sé, hija. Vines and Plains. Solo quería verlos, pasar un tiempo con ustedes». Ella tomó un sorbo de café antes de contestar. «Lo que pasa es que este mes estamos un poco complicados. El trabajo de Ricardo, las actividades de Valentina, la casa. Ya sabes». «Lo entiendo», dijo él, bajando la mirada. «No quiero ser una carga». Un silencio incómodo se apoderó del comedor. De esos silencios que no necesitan palabras para decir todo. Más tarde, cuando Lorena se fue al trabajo, Tomás se quedó solo en la casa. Salió a caminar por el jardín trasero, observando las plantas bien cuidadas, las sillas de jardín y el columpio viejo que seguro nadie usaba ya. Se sentó a la sombra de un árbol y sacó el cuaderno que siempre llevaba consigo. Escribió unas líneas, como hacía cada día. «Hoy me siento más viejo que nunca. No por los años que tengo, sino por la distancia que me separa de mi familia. Estoy rodeado de gente que debería quererme, pero que apenas me conoce. No formo parte de su mundo. Soy como un invitado inesperado que viene a romper la rutina». A media tarde llegó Valentina. Lo encontró sentado en el porche, leyendo un libro. «Abuelo, ¿te puedo preguntar algo?» «Claro, mi niña. ¿Por qué no viniste antes?» Tomás la miró a los ojos. La pregunta no era un reproche, solo curiosidad. Pensaba que era suficiente con las llamadas y los mensajes, pero ahora me doy cuenta de que no es así. Ella asintió y se sentó a su lado. «Mamá dice que eras muy estricto con ella cuando era chica. ¿Es verdad?» Él suspiró. «Puede ser. Yo solo quería lo mejor para ella. Quería que fuera fuerte. Pero creo que me equivoqué en la forma de hacerlo». Valentina lo miró con esa seriedad que tienen los chicos cuando intentan entender a los grandes. «Yo también me peleo con mamá a veces, pero siempre la perdono». Tomás sonrió con ternura. «Entonces eres más sabia que muchos adultos». El resto de la tarde fue muy agradable. Valentina le enseñó sus dibujos, le contó cosas de la escuela e incluso le pidió que le contara historias de su infancia. Era la primera vez en mucho tiempo que Tomás se sentía escuchado de verdad. Pero cuando Ricardo llegó del trabajo, el ambiente se tensó de repente. Se notaba una tensión en el aire, aunque no dijeran nada. El saludo fue rápido, casi por compromiso. Durante la cena, apenas cruzaron palabra. Tomás sentía que estaba sobrando. Esa noche, ya en su cuarto, volvió a escribir en su cuaderno.
Mi nieta me escucha más que mis propios hijos. ¿En qué momento me perdí? ¿Fue cuando decidí quedarme en el rancho? Cuando me perdí cumpleaños, fiestas y momentos importantes. Puede ser. Tal vez esta distancia no es solo culpa de ellos. Tal vez yo también me fui alejando sin darme cuenta. Se quedó dormido con el cuaderno sobre el pecho, soñando con los tiempos en que sus hijos jugaban entre los árboles, cuando los abrazos eran sinceros y las palabras salían del corazón. Pero ahora todo era diferente, y él apenas estaba empezando a comprender cuánto. Nажмите, чтобы изменить. Al día siguiente, a Tomás se le ocurrió madrugar aún más. Se puso a preparar el desayuno antes de que nadie abriera los ojos, como en aquellos tiempos en que la casa estaba llena de risas y carreras. Preparó unos huevos revueltos bien ricos, tostadas crujientes y un café que olía de maravilla. Cuando Lorena bajó las escaleras, lo vio listo, sentado a la mesa. ¿Hiciste tú esto?, preguntó ella sorprendida. Sí, mi niña, quería dar una mano, respondió él con una sonrisa. Lorena se acercó, probó un bocado y asintió, con los ojos iluminados. Gracias, pa. Está buenísimo, dijo ella. Ese simple gesto le llenó el corazón a Tomás, con una sensación extraña, entre tranquilidad y un recuerdo bonito. Un rato después, Valentina bajó y se sentó a desayunar. Mientras comía sin mucha gana, soltó: Hoy tenemos ensayo para la obra de Navidad. ¡Yo soy una estrella! ¿En serio? ¿Una estrella?, preguntó Tomás con curiosidad. Sí, soy la que brilla en el cielo mientras los ángeles cantan, explicó Valentina emocionada. ¿Y cuándo es la obra?, quiso saber Tomás. El viernes a las 5, en el cole, respondió ella. Lorena levantó la vista de su taza de café. No sé si podré llegar a tiempo. Tengo una reunión con un cliente a las 4, dijo con cara de preocupación. Pero yo sí quiero ir, exclamó Tomás, decidido. Valentina sonrió de oreja a oreja. ¿En serio vas a venir?, preguntó con ilusión. Claro que sí. No me perdería por nada del mundo a mi estrella, aseguró él. Ese pequeño momento, esa promesa, creó un lazo especial entre los dos. Tomás sintió que por lo menos con ella todavía podía hacer algo bonito. Durante el día se animó a dar una vuelta por el vecindario. Quería conocer el lugar donde vivía su hija, ver cómo era su vida fuera de las paredes de la casa. Vio a niños jugando, vecinos saludando a lo lejos y escuchó música que salía de alguna ventana. En una esquina descubrió un parquecito. Se sentó en un banco bajo un árbol y se quedó mirando a los niños correr y jugar. Se acordó de cuando Lorena y su hermano Matías hacían lo mismo. Sintió un pellizco en el pecho al pensar en Matías. Hacía mucho tiempo que no se veían. Las discusiones por la herencia, la distancia, los silencios, todo se había quedado congelado. Por la tarde, al regresar a casa, encontró a Ricardo en el garaje. Estaba hablando por teléfono, pero al ver a Tomás, cortó de golpe. «Hola, don Tomás», saludó Ricardo, un poco incómodo. «Hola, Ricardo», respondió Tomás. Se hizo un silencio tenso. Entonces, Tomás se animó a preguntar: «¿Te molesta que esté aquí?». Ricardo lo miró.
sorprendido por la pregunta directa. No, para nada. Lo que pasa es que no nos lo esperábamos. Eso es todo, respondió. Lo entiendo. Yo tampoco lo pensé demasiado. Solo sentí que tenía que venir, dijo Tomás con sinceridad. Lorena y Valentina están contentas de que estés aquí. Eso es lo importante, afirmó Ricardo. Tomás asintió, pero le pareció que las palabras de Ricardo sonaban más a cortesía que a verdad. De todas formas, decidió no insistir. Sabía que las heridas que no se ven tardan más en curarse. Esa noche, después de cenar, Valentina le pidió que le contara un cuento. Tomás buscó en sus recuerdos una historia que ella no conociera. Había una vez un niño que soñaba mucho con tocar el cielo. Todas las noches salía a mirar las estrellas y pensaba que, si saltaba lo suficiente, algún día las alcanzaría. Empezó a contar Tomás. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de su nieta brillaban con la historia. Y también notó que Lorena estaba escuchando en silencio desde el pasillo, apoyada contra la pared, con una cara que mostraba tristeza y añoranza. Cuando terminó el cuento, Valentina ya estaba dormida, respirando suavemente. Lorena entró en la habitación y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No me acordaba de ese cuento. Me lo contabas cuando era chiquita, dijo ella, con la voz temblorosa. Sí, tú también querías tocar las estrellas, respondió Tomás con cariño. Y tú me decías que no hacía falta saltar tan alto, que bastaba con creer que ya estaban dentro de mí, recordó Lorena. Y lo sigo pensando, afirmó Tomás con una sonrisa. Lorena se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo esta vez. Era un silencio lleno de recuerdos compartidos, de cosas que no se habían dicho y que estaban empezando a salir a la luz. «¿Oh, por qué no viniste cuando murió mamá?», preguntó Lorena de repente. La pregunta cayó como una bomba. No me enteré hasta que ya era tarde. Matías no me avisó, respondió Tomás con dolor. ¿No te dijo nada?, preguntó Lorena sorprendida. Tomás negó con la cabeza. Las cosas entre nosotros estaban muy mal. Supongo que pensó que era mejor así, dijo. Lorena respiró hondo. Ahora entendía mejor la tristeza que veía en los ojos de su padre. Había heridas muy profundas que ninguno de los dos había intentado curar. Yo te culpé por no estar, confesó Lorena. Y yo me culpé por muchas cosas más, admitió Tomás. Se miraron a los ojos, padre e hija, dos adultos con vidas separadas, pero unidos por un pasado común, con cicatrices que todavía dolían. Tal vez ya es hora de dejar de culpar, dijo Lorena con suavidad. Tomás asintió. Y empezar a perdonar, añadió él. El reloj marcaba casi la medianoche cuando cada uno se fue a su habitación. Pero esa noche los dos durmieron un poco mejor, como si las palabras que habían dicho hubieran aliviado las tensiones acumuladas durante años. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que esperaba Ricardo. Tomás se estaba adaptando bien a vivir con ellos. Llevaba a Valentina a la escuela por las mañanas. Salía a caminar con Lorena cuando ella tenía tiempo libre. Y hasta preparaba cenas sencillas para cuando Ricardo llegaba cansado del trabajo. Pero aunque todo parecía ir bien, se notaba que había cierta tensión en el aire.
Había gestos pequeños, miradas rápidas entre Lorena y Ricardo, y a veces momentos de silencio incómodo durante las comidas. Tomás no era ciego. Se daba cuenta de todo, aunque no era su intención meterse donde no lo llamaban. Una noche, mientras estaban viendo una película de Navidad en el sillón, Valentina se quedó dormida abrazada a su abuelo. Ricardo la levantó con cuidado para llevarla a su cama, pero cuando regresó no se sentó. Se quedó parado frente al televisor, con las manos metidas en los bolsillos. «Tomás, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Ricardo. «Claro, dime». «¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste venir después de tanto tiempo?». Tomás apagó el televisor con el control. La sala quedó un poco oscura, con la luz del arbolito de Navidad iluminándoles las caras. «Porque me hacía falta estar cerca, Ricardo. Los días se me hacían muy largos y me sentía solo. Pensé que si no lo intentaba ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad». «¿Y pensabas que iba a ser fácil después de todo este tiempo?». «Sabía que no sería fácil, pero sentía que tenía que intentarlo». Ricardo se cruzó de brazos, se veía tenso. «Lorena tiene heridas que no se ven. Ha pasado muchas noches tristes por lo que le faltó. Y yo también he sufrido por lo que me perdí». «Ella no te debe nada», dijo Ricardo sin enojarse, pero con firmeza. «Lo sé. Por eso estoy aquí, no para pedir nada, sino para dar lo que todavía puedo dar». Ricardo no dijo nada más. Se quedó un rato ahí parado y luego se fue a su cuarto. Tomás se quedó solo en la sala, pensando en todo lo que habían hablado. Al día siguiente, Lorena estaba preparando café cuando Tomás se acercó a ella. «Ricardo y yo estuvimos hablando anoche», le dijo Tomás en voz baja. «Creo que todavía no confía en mí». Lorena suspiró. «No es solo él. Yo tampoco sabía cómo sentirme contigo al principio. Una parte de mí quiere abrazarte, pero otra quiere protegerse para no salir lastimada. Te entiendo. Cuando era niña, esperaba que vinieras cada fin de semana. Mi mamá me decía que estabas muy ocupado, que no podías por el trabajo. Pero cuando crecí, me di cuenta de que siempre se hace tiempo para las cosas que son importantes». Tomás se sintió mal, como si las palabras de Lorena le hubieran caído encima. «No hay excusa que valga», dijo Tomás. «Sé que me equivoqué. Me perdí muchos momentos importantes contigo, y eso no tiene vuelta atrás. Pero todavía puedo estar presente en tu vida, si me lo permites». Lorena bajó la mirada. Le dolía el corazón, pero también sentía un poco de esperanza. Justo antes de contestar, su teléfono sonó. Era un mensaje del grupo de padres de la escuela. «Recordatorio. Ensayo general de la obra de Navidad hoy a las 2 p.m. ¿Quieres ir al ensayo?», le preguntó Lorena a Tomás. «Por supuesto, no me lo perdería por nada del mundo». Esa tarde fueron juntos a la escuela. Estaba llena de niños disfrazados, maestras dando órdenes a toda prisa y padres tomando fotos. Al principio, Tomás se sintió un poco raro, como fuera de lugar. Pero cuando vio a Valentina en el escenario, se emocionó mucho. Valentina tenía puesto un disfraz brillante y una estrella dorada en la frente. Buscó a su abuelo con la mirada entre el público y cuando lo vio, le sonrió y lo saludó con la mano. Tomás no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Después del ensayo, Valentina corrió a abrazarlo. «¿Viste, abuelo?
estaba brillando mucho. «Brillaste más que todas las estrellas juntas». Lorena, que los estaba mirando, también sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió orgullo por su papá. Cuando regresaron a casa, cenaron juntos y después vieron una película de Navidad, todos acurrucados en el sillón. Ricardo seguía un poco distante, pero parecía más relajado. Valentina se acurrucó al lado de Tomás y él la tapó con una manta. «Abuelo, ¿te puedo pedir algo de Navidad?», preguntó Valentina casi dormida. «Lo que quieras, mi amor. ¿Te puedes quedar a vivir con nosotros para siempre?». Tomás se quedó sin palabras. Lorena lo miró esperando una respuesta. «Tal vez no para siempre», dijo Tomás, acariciándole el pelo. «Oh, pero sí por mucho, mucho tiempo». Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Lorena se quedó en la cocina lavando los platos. Tomás entró en silencio y se acercó a ella. «Gracias por dejarme estar aquí». «No tienes que agradecerme. Esta también fue tu casa hace mucho tiempo. Y espero que vuelva a serlo». Lorena no contestó, pero tampoco se alejó. Se quedaron los dos ahí, lavando los platos en silencio, compartiendo un espacio pequeño lleno de historia, dolor y la promesa de un futuro mejor. Vaya, la Navidad llegó como un remolino. Para Valentina significaba ensayos a tope, la casa adornada hasta el último rincón y el aroma irresistible de las galletas recién salidas del horno. Era una Navidad más, sí, pero para Tomás era toda una aventura. Cada risa, cada charla en la cocina mientras preparaban café por la mañana, todo era un regalo nuevo y emocionante. Una mañana, Ricardo estaba allí, preparando su mochila para el trabajo, cuando Tomás se acercó con toda la calma del mundo. «Ricardo, no quiero interrumpirte ni nada, pero si hay algo en lo que pueda echarte una mano, dímelo». Ricardo se quedó de piedra. Él siempre había sido de los que se lo guisan y se lo comen solos, de llevar la carga sin pedir ayuda a nadie. «No se preocupe, don Tomás, lo tengo todo controlado». Lo sé, pero no tienes por qué hacerlo todo tú solo». Se hizo un silencio. Ricardo asintió, casi sin que se notara, y salió. Tomás se quedó mirando por la ventana al jardín. Allí seguía la vieja hamaca, la misma donde Lorena se pasaba las horas leyendo cuando era niña. Se preguntó si ella aún se acordaba de aquellos momentos. Él sí. Más tarde, Lorena estaba trabajando desde casa con su portátil cuando Tomás entró en la habitación con 2 tazas de té calentito. «¿Te apetece un respiro?». «Sí, gracias», respondió ella con una sonrisa, cogiendo la taza. Se sentaron juntos en silencio un rato. El sol entraba por las cortinas y se oía una canción suave en el altavoz del comedor. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo ella al final. «Por supuesto. ¿Qué pasó en realidad con mamá? Siempre nos contaste una versión, pero nunca supe si era la verdad del todo». Tomás soltó un suspiro y miró su taza. «Tu madre y yo nos queríamos, pero éramos muy diferentes. Yo era muy testarudo, muy orgulloso. Me ofrecieron un curro en Monterrey que pintaba muy bien, con mucho futuro, dinero y estabilidad. Pensé que era lo mejor, pero ella no quería mudarse. ¿Y por qué no la convenciste?». «¡Ah! Lo intenté!». Pero al ver que la estaba presionando, decidí irme solo.
pensando que al final cambiaría de opinión. Pero pasaron los meses y luego los años. Cuando me quise dar cuenta, ya había construido otra vida lejos de vosotros, pero sin llegar a tener una vida de verdad. Siempre pensé que te rendiste muy pronto, y así fue. Me rendí por comodidad, por miedo, por orgullo. No tengo derecho a justificarlo. Lorena asintió, con los ojos fijos en el té. Mamá nunca te criticó, nunca, pero tampoco te defendió. Simplemente dejaste de existir para ella. Y tú heredaste ese silencio, murmuró Tomás. Hasta ahora hubo un momento de entendimiento, de esos que no necesitan palabras. Al día siguiente, fueron juntos a buscar el pavo para la cena de Navidad. Mientras esperaban en la tienda, Tomás señaló un adorno de reno con luces. ¿Te acuerdas que tenías uno igual cuando eras pequeña? Sí, siempre lo ponía en la estantería de mi habitación. Te lo regalé yo. Lo sé, dijo ella con una sonrisa. Mamá lo guardó hasta que se rompió. Esa noche, Ricardo llegó más tarde de lo normal. Entró en el salón y vio a Tomás y Lorena jugando a un juego de mesa con Valentina. Los tres estaban riendo, compartiendo fichas y bromas. De repente, algo cambió en su interior. La idea de que Tomás era un estorbo. Vio algo diferente por primera vez. No al hombre que falló, sino al que lo estaba intentando. Aunque fuera tarde. Durante la cena, Ricardo habló. Estaba pensando, mañana tengo la fiesta de la oficina. ¿Podrías ir a buscar a Valentina al ensayo, Tomás? Claro, encantado. Lorena se sorprendió. Era la primera vez que Ricardo le pedía algo a Tomás. Gracias, dijo Ricardo. A veces me cuesta delegar. Te entiendo muy bien, respondió Tomás. En la fiesta del colegio, Tomás llegó puntual. Valentina lo recibió con una corona de papel brillante en la cabeza. Hemos ganado el premio al grupo más creativo. No me esperaba menos de ti. ¿Podemos ir a por un helado antes de ir a casa? Tomás dudó un segundo. ¿Crees que a tu madre le parecerá bien? Si se lo decimos después, seguro que sí, dijo con una sonrisa. Se sentaron en una heladería, compartiendo un helado gigante. Valentina no paraba de hablar de sus amigos, sus profes, sus sueños. Quiero ser científica y diseñadora de moda. ¿Puedo hacer las dos cosas? ¡Ay! Claro que puedes hacer lo que quieras, Valentina. Ella asintió, feliz. Luego lo miró con seriedad. ¿Te vas a ir pronto, abuelo? Tomás tragó saliva. No tengo planes de irme. No, si vosotros queréis que me quede. Valentina asintió. Me gusta que estés aquí. Cuando regresaron, Lorena estaba leyendo en el salón. Los miró desde el sofá. ¿Habéis ido a por helado? Solo un poquito, dijo Valentina. Tomás levantó las manos. Fue mi culpa. Me convenció ella. A veces me recuerda mucho a ti, dijo Lorena, acariciando el pelo de su hija. Tomás sonrió. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, pensó en lo rápido que había cambiado todo y en que esta Navidad era diferente a todas las demás. No era la Navidad de los adornos caros ni de los regalos lujosos. Era la Navidad de las miradas sinceras, de los silencios compartidos, de las pequeñas cosas que ayudaban a sanar heridas del pasado. Y por primera vez sintió que tenía su sitio. El sol
se colaba por las ventanas de la casa de campo, como si quisiera dar un abrazo cálido a los suelos de madera y pintar las paredes con un brillo dorado. Era la mañana del 25 de diciembre. Para muchos, solo era otro día de Navidad, pero para Tomás, este día representaba algo más. Era el día después de haber tomado una decisión que le había dado un nuevo rumbo a su existencia. La cena de Nochebuena había sido un verdadero bálsamo para su alma, solo por la comida deliciosa y los brindis llenos de alegría. Lo más importante era que sentía que por fin había dado ese paso gigantesco hacia recuperar su dignidad. Las palabras que había compartido con sus seres queridos, especialmente con su hija, seguían resonando en su cabeza como una melodía sanadora. Todavía con su bata favorita puesta y una taza de café caliente en la mano, Tomás se acercó a la ventana que daba al jardín. La tierra estaba adornada con una fina capa de escarcha, como si la naturaleza hubiera querido ponerle un toque mágico a la mañana. Y el aire tenía esa pureza especial que solo se siente después de haber superado una tormenta emocional. Mientras miraba el paisaje, le parecía escuchar las risas de la noche anterior flotando suavemente en el aire. ¿Pudiste dormir algo anoche?, preguntó Roberto, asomándose desde la puerta. Tomás sonrió con suavidad y negó con la cabeza. No mucho, pero dormí bien. Ya ni me acordaba de lo que se sentía despertar sin tener este peso en el pecho. Es como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras. Roberto entró a la cocina y empezó a prepararse su propio café. Era de esas personas que no funcionan hasta que no toman su taza de café. Pensé que hoy te ibas a sentir culpable, dijo, mirándolo de reojo con una sonrisa pícara. Yo también lo pensé, pero no, la verdad, siento una paz muy extraña. Tristeza, claro que sí, pero es diferente. Es como cuando entierras algo que sabías que ya no tenía vida, aunque te resistieras a aceptarlo. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. El silencio era cómodo, como el que se comparte con un amigo de toda la vida. ¿Crees que ella vuelva a llamar?, preguntó Roberto, rompiendo el silencio. Tomás suspiró profundamente. Seguro que sí, no se va a rendir tan fácilmente. Pero esta vez yo no voy a ceder. Esta vez no. De repente, el sonido de unos pasitos suaves sobre la madera los interrumpió. Era Valentina, la hija de Sara y Marcos. Una niña preciosa de apenas 8 años, con unos ojos llenos de vida y el pelo un poco revuelto. Parecía un pequeño ángel recién despertado. «Oh, buenos días», dijo con una sonrisa radiante, mientras sostenía una caja envuelta en un papel rojo brillante. «Encontré esto debajo del árbol. Tiene tu nombre, Tomás». Él frunció el ceño con ternura. No recordaba haber puesto ningún regalo con su nombre. Lo abrió con cuidado, como si temiera romper algo valioso. Dentro había una cajita de madera con unos grabados muy bonitos. Al abrirla, encontró una carta doblada y un objeto envuelto en un trozo de terciopelo azul. Primero sacó la carta. Reconoció la letra al instante. Era de Clara, su esposa, quien ya no estaba con ellos. Para cuando al fin digas basta, su corazón dio un vuelco. Sintió
como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La carta continuaba: Tomás, mi amor, sé que a veces es difícil ver la verdad cuando el amor te ciega. Pero si algún día encuentras la valentía para decir que ya fue suficiente, quiero que recuerdes esto: no estás solo. Siempre has sido mucho más fuerte de lo que crees y te mereces ser feliz. Esta medalla la compré cuando nació Valentina. Pensé que algún día te gustaría regalársela, cuando estuvieras listo para dejar atrás la culpa. Sus manos temblaban mientras sacaba la medalla del envoltorio de terciopelo. Era de plata y tenía grabado un roble fuerte y frondoso. En la parte de atrás tenía una frase grabada: donde hay raíces, hay hogar. Roberto se acercó en silencio y le echó la carta por encima del hombro de su hermano. Luego le puso una mano en la espalda, como para darle apoyo. Clara siempre supo más de lo que decía, dijo Roberto con voz suave. Tomás no pudo evitar soltar una risita ahogada por la emoción. Sí, siempre fue mucho más sabia que yo. Valentina, sin entender muy bien lo que pasaba, sonrió y salió corriendo hacia el comedor, donde su madre ya estaba preparando el desayuno. Cota, ¿qué vas a hacer con eso?, preguntó Roberto, señalando la medalla. Voy a guardarla, pero no como un recuerdo triste, respondió Tomás, sino como un recordatorio de que tengo el permiso para ser feliz, de que me merezco estar rodeado de gente que me quiera por cómo soy, no por lo que les doy. Roberto asintió, contento por su hermano. ¿Sabes qué?, añadió. Creo que Clara estaría muy orgullosa de ti. La casa estaba más alegre que nunca. Los invitados que se habían quedado a dormir se iban levantando poco a poco. Sara estaba preparando unos huevos revueltos deliciosos y había horneado pan fresco. Marcos abrió las ventanas para que entrara el aire fresco y renovara la energía de la casa. Patricia estaba ayudando a Valentina a ordenar los regalitos que quedaban debajo del árbol. Tomás se sentía como el anfitrión de una familia que él mismo había elegido. No una familia impuesta por la sangre, una familia unida por el cariño y el respeto mutuo. Eso valía oro. Durante el desayuno, todos hablaban sobre los planes para Año Nuevo. Patricia propuso celebrarlo en la misma casa de campo. Marcos se ofreció a llevar vino de una bodega que había descubierto recientemente. Sara prometió preparar su famoso pastel de 3 leches. Se merecían una fiesta por todo lo alto. Tomás los miraba a todos con una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en todo lo que había perdido, sino en todo lo que había ganado. Pero justo cuando empezaba a sentirse completamente libre y en paz, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Brenda. No puedo creer que me hayas corrido de tu vida. No paro de llorar. Me duele el pecho. Nunca pensé que fueras capaz de hacerme esto. El nudo volvió a apretarle la garganta. La vieja culpa lo invadió de nuevo, como un intruso que no había sido invitado. Sara, que estaba sentada cerca de él, notó el cambio en su cara. ¿Es ella?, preguntó con preocupación. Tomás asintió en silencio. Dice que está destrozada, que no puede parar de llorar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú?, preguntó Sara, mirándolo a los ojos. Yo estoy tranquilo, por lo menos más tranquilo que antes. Sara se acercó
y le puso una mano en el brazo. No dejes que sus lágrimas borren los límites que has puesto. No esta vez, Tomás. Ya has aguantado demasiado. Tomás asintió lentamente. Sabía que Sara tenía razón. No podía echarse atrás ahora. Tomó el teléfono, leyó el mensaje una vez más y luego lo puso boca abajo sobre la mesa sin contestar. Necesitaba tiempo para pensar con claridad. Más tarde, mientras todos jugaban a las cartas en el salón, Tomás se excusó y se fue a su estudio. Cerró la puerta con cuidado y se sentó frente al escritorio. Sacó la medalla de plata del bolsillo y la colocó sobre la mesa, junto a una foto de Clara. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la fuerza, incluso después de que te fuiste». Tomó una hoja de papel en blanco y empezó a escribir una carta. «Querida Brenda», no iba a disculparse ni a rogar. Iba a decirle su verdad, con claridad, sin enfado, pero con firmeza. «Te quiero, siempre te querré, pero ya no puedo seguir siendo ese padre que está ahí solo cuando tú lo decides. No quiero alejarte de mi vida, pero necesito que nuestra relación sea diferente, basada en el respeto mutuo y no en la culpa. Esta es mi puerta. Está abierta para ti. Pero tú decides cómo quieres cruzarla». Guardó la carta en un cajón, sin enviarla todavía. Necesitaba seguir fortaleciéndose antes de dar ese paso. Volvió al salón con los demás, con una sonrisa más firme y segura. Afuera, la escarcha empezaba a derretirse bajo el sol. Era Navidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás se sentía de verdad como si estuviera en casa. Claro que sí. Después de Navidad, la casa se puso más tranquila. Pero no porque la alegría se hubiera ido. Para nada. Era como si todos estuviéramos pensando en todo lo que habíamos vivido juntos. La casa, que antes no paraba de sonar con risas, ahora tenía un ambiente más relajado. Se sentía el cariño de hogar, pero con una calma especial. Tomás, por su parte, se pasaba las mañanas en el patio de atrás, con su mate calentito y su cuaderno, ese donde escribía desde hace años. Desde que por fin tomó la decisión de ponerle un alto a esa relación de dependencia emocional con su hija Brenda, se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Claro que también se sentía más vulnerable, como si estuviera más expuesto. El mensaje que Brenda le había mandado en Navidad seguía ahí, sin respuesta. Tomás lo leía de vez en cuando, casi como cuando uno se toca una cicatriz para ver si ya está bien cerrada. Un día, Sara, mientras regaba las plantas, le preguntó: «¿Vas a escribirle otra carta?» Tomás le respondió: «Ya escribí una, pero no se la mandé». Sara, extrañada, le preguntó: «¿Por qué?» Y Tomás le dijo: «Porque todavía no sé si es para ella o para mí». Sara lo miró con cariño y respeto. Ella nunca le exigía nada, pero siempre estaba ahí para apoyarlo y decirle las palabras correctas. Entonces Sara le dijo: «Cuando la leas y no sientas la necesidad de llorar, ahí sabrás que es para ella». Tomás asintió. Tenía todo el sentido del mundo. Él no quería usar las palabras como si fueran armas o excusas. Quería que fueran sinceras, puras, sin resentimientos. Esa misma tarde recibió una llamada que no esperaba. Era Matías, su hijo menor. «¿Papá?», preguntó Matías. Tomás, sorprendido, respondió: «Matías, qué sorpresa. ¿Estás bien?». Matías le dijo: «Sí,
todo bien. Y estuve hablando con Lorena. Tomás se puso tenso al escuchar eso. No hablaba con su hijo desde hacía años. Su relación se había enfriado mucho más que con Brenda. No había gritos ni problemas grandes, solo silencio. Matías continuó. Me enteré de todo lo que pasó con Brenda y de cómo estás ahora. Tomás no sabía qué decir. Entonces Matías le dijo, solo quería decirte que te admiro por haberlo hecho. Tomás, confundido, preguntó, ¿hecho qué? Matías le respondió, por poner un límite, por elegirte a ti. Nunca pensé que fueras capaz de hacerlo. Tomás le dijo, ni yo. Ambos se echaron a reír, y por primera vez en muchos años, la risa entre padre e hijo no sonó forzada ni incómoda. Matías, con un tono más amable, dijo, si te parece bien, me gustaría ir a visitarte para Año Nuevo. Tomás tragó saliva, emocionado. Claro que sí, me encantaría. Esta casa siempre será tuya también, respondió Tomás. Cuando colgó el teléfono, a Tomás le temblaban un poco las manos. Pero no era por nervios, sino por la alegría y la emoción de saber que todavía había cosas que se podían arreglar. No todo estaba perdido. La noticia de que Matías iba a ir de visita llenó de alegría a toda la casa. Lorena se puso a organizar una cena especial para recibirlo y Patricia decoró el comedor con luces y adornos. Valentina, por su parte, preparó una pequeña presentación con carteles que decían «Bienvenido, tío Matías», con marcadores y pegatinas. El día 30, a eso del mediodía, Matías llegó con una mochila al hombro y una mezcla de nervios y cariño en la cara. Cuando vio a Tomás en la puerta, se detuvo un momento. No era el mismo hombre al que había dejado de visitar. Este Tomás se veía más tranquilo, con los ojos llenos de vida y la espalda recta. Se abrazaron, sin decir nada, un abrazo largo y sincero. «Papá», dijo Matías. «Hijo», respondió Tomás. Y eso fue suficiente. Durante la comida, Matías se mostró interesado por todos. Preguntó por Valentina, por el trabajo de Lorena, por la casa. Escuchó con atención todo lo que le contaban y participó en la conversación sin interrumpir. Y cuando llegó el momento de estar a solas con su padre, los dos se sentaron bajo el roble del jardín, el mismo árbol que había resistido tantas tormentas. «No sé por qué dejamos de hablarnos», dijo Tomás. «Porque teníamos miedo de ser iguales», respondió Matías. Tomás, sorprendido, preguntó, «¿Tú también sentías eso?» «Por supuesto», respondió Matías. «Me alejé para no parecerme a ti, pero con el tiempo me di cuenta de que no eras el malo de la película. Eras solo un hombre asustado». Tomás cerró los ojos. Las palabras de su hijo eran dulces, pero también duras. Eran palabras que decían mucho, que curaban heridas, pero que también habrían otras que habían estado escondidas durante años. «Perdón», dijo Tomás con voz suave. «Yo también», respondió Matías. Se quedaron callados, mirando cómo las hojas del roble se movían con la brisa. Después de un rato, Matías rompió el silencio y preguntó, «¿Y con Brenda cómo estás? ¿Cómo va todo?» Tomás dudó un poco antes de responder. «No sé», dijo Tomás. «No quiero odiarla, pero tampoco quiero volver a tener una relación en la que solo soy útil si doy algo a cambio». Matías lo entendió perfectamente. «Te entiendo. Yo tampoco hablo mucho con ella. Pero te diré algo, papá. Hiciste lo correcto. Aunque duela mucho,
A veces cortar un lazo es la única forma de salvar el corazón. La noche del 31 la casa estaba llena de alegría. No, había mucha gente, pero sí una energía muy bonita. Se escuchaban risas, música suave y los ricos olores que salían de la cocina. Como era tradición, todos se habían vestido con ropa de colores claros. Y justo antes de la medianoche, se reunieron en el jardín con las copas en la mano. Entonces Lorena dijo, «Antes de brindar, quiero decir algo». Todos la miraron. Lorena continuó, «Este año fue intenso, sí, pero también fue el año en que recuperamos algo que creíamos perdido. Gracias, papá, por regresar. No solo a la casa, sino a nuestras vidas». Tomás se emocionó mucho. Quiso decir algo, pero no le salían las palabras. «¡Salud!», gritó Patricia, levantando su copa. «¡Salud!», respondieron todos. El cielo se llenó de luces y colores con los fuegos artificiales mientras las copas chocaban. Tomás miró a su alrededor. Ahí estaban su hijo, su hija, su nieta, amigos que eran como familia y un pedacito de cielo que por fin sentía que era suyo. Cerró los ojos por un momento y como si Clara estuviera ahí con él, susurró, «Gracias por esperarme, por no dejarme ir, aunque no supiera cómo volver». Y por primera vez, desde que todo había empezado, supo con certeza que había tomado la decisión correcta. El amanecer del primer día del año llegó con una tranquilidad casi mágica. No había una sola nube en el cielo, el aire se sentía tan fresco que te daba energía, y el silencio dentro de la casa era como un abrazo suave, no una sensación de soledad. Tomás, como siempre, fue el primero en despertar. Fue directo a la cocina, sin zapatos, puso en marcha la cafetera y preparó un mate. Cada movimiento que hacía era lento y hecho con cariño, como si estuviera dando las gracias por todo. Un rato después, Matías bajó medio dormido, todavía con su pijama puesto. «¿Cómo amaneció el rey de la casa?», bromeó. «Ahí vamos. Tantas emociones juntas me dejaron agotado», respondió Tomás, sonriendo de verdad. Se sentaron afuera, en el patio, con sus tazas calientes en las manos, mirando el jardín. El roble donde habían pasado la tarde anterior parecía incluso más fuerte que antes. Era como si hubiera escuchado cada palabra, su reconciliación, todo el dolor que habían compartido. «¿Sabes algo?», dijo Matías con la mirada en el horizonte. «Nunca pensé que volvería a sentir esto». «No, ¿sentir qué? ¿Cómo que pertenezco?» «Tranquilidad, familia». Tomás asintió, entendiendo perfectamente. «Yo tampoco. Pensé que ya no había forma de arreglar las cosas». «Pero siempre se puede volver atrás, ¿no crees?», preguntó su hijo. Sí, a veces el camino es largo. A veces hay que caminar un buen trecho solo. Pero si sabes en tu corazón a dónde quieres llegar, siempre encuentras la manera de regresar». Mientras desayunaban, Valentina le mostró a su tío Matías un cuaderno donde había escrito sus propósitos para el año. Entre ellos estaban leer 10 libros, portarme bien con mamá y pasar más tiempo con el abuelo. A Tomás le tocó el corazón ver eso. «¿Tú solita escribiste todo eso?», le preguntó. Ujú. «Es que ahora que estás aquí, quiero que te quedes para siempre». Lorena, que estaba en la cocina escuchando todo, se secó las manos y se acercó a ellos. «Papá, justo quería hablar contigo sobre eso».
Tomás se puso un poco tenso. En su cabeza se preparó para lo peor. Sé que pensabas regresar a tu casa en febrero, pero si quieres quedarte con nosotros más tiempo, podemos hacer que la habitación de invitados sea más cómoda para ti. Podemos arreglarla bien, hacerla más grande si es necesario. ¿De verdad quieres eso? Preguntó él sintiendo un vuelco en el corazón. Sí. No quiero que solo estés de visita. Quiero que seas parte de nuestra familia, de esta casa. Tomás no pudo evitar emocionarse. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió, sin poder decir ni una palabra. Valentina lo abrazó fuerte. Entonces, ¿sí te quedas? Sí, mi amor. Me quiero. Las semanas siguientes pasaron tranquilas y felices. Tomás ayudaba con cositas en la casa, arreglaba puertas que no cerraban bien, organizaba las herramientas en el garaje, preparaba recetas que Lorena ya había olvidado. Con Matías hablaba por teléfono durante horas. Decidieron verse una vez al mes. Con Patricia compartía libros y películas. Y con Valentina pasaba las tardes inventando historias, jugando ajedrez y haciendo dibujos que llenaban el refrigerador. Pero no todo era perfecto. Brenda seguía sin responder. Tomás le había enviado la carta 2 semanas después de Año Nuevo. Junto con la carta, le mandó un mensaje corto. No te pido que me entiendas, solo que leas con el corazón. Pero no había recibido respuesta. A veces eso lo hacía sentir mal. Pero había aprendido que el cariño, para que sea de verdad, no se puede rogar. Una tarde, mientras regaba las plantas, le llegó una carta sin remitente. El sobre era de color beige y la letra la conocía muy bien. Era de Brenda. Tomás subió a su cuarto con la carta en el bolsillo. Se sentó en la cama, miró la foto de Clara que tenía en su mesa de noche y respiró hondo antes de abrirla. Papá, no sabía qué decirte. Leí tu carta muchas veces. Primero me enojé, después lloré y al final la volví a leer. Siempre pensé que ibas a estar ahí para mí. Me acostumbré a que siempre regresaras, incluso cuando no me lo merecía. Y ahora que decidiste alejarte, me obligaste a darme cuenta de cómo te traté, de todo lo que te exigí, y nunca te agradecí. No te voy a pedir que todo vuelva a ser como antes, porque sé que eso no va a pasar. Pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Estoy yendo a terapia y aprendiendo a ver las cosas de otra manera. No te pido que confíes en mí de inmediato, solo que no cierres la puerta para siempre. Me encantaría ir a visitarte algún día, cuando creas que es el momento adecuado. Con cariño, tu hija, que también está buscando su lugar en el mundo. Tomás abrazó la carta contra su pecho, cerró los ojos y por primera vez pensó en Brenda, sin sentir dolor. Solo sintió compasión. Esa noche, sentado frente al roble, escribió en su cuaderno: He aprendido que un hogar no es solo una casa, ni tampoco una ciudad. Es el lugar donde puedes ser tú mismo, donde puedes llorar si lo necesitas, donde no tienes que demostrar nada a nadie. Regresar no siempre significa volver al mismo lugar. A veces significa volver a conectar con alguien o dejar que esa persona se acerque a ti, aunque sea poco a poco. No todo se puede arreglar, pero muchas cosas pueden mejorar si hay amor y honestidad. Al día siguiente, Tomás encontró una caja en el garaje. Dentro había fotos antiguas
cartas de cuando era joven, herramientas viejas. Y al fondo, entre papeles amarillentos, encontró algo que no esperaba. Una grabadora antigua con una cinta que tenía un nombre escrito, Clara. La encendió. El sonido era bajo, pero se entendía bien. Si estás escuchando esto, es porque no quería irme sin decirte algo. Sé que la vida no fue fácil, ni para ti ni para mí. Pero si alguna vez te sientes perdido, escucha esto. Te quiero. Siempre te quise, aunque no supe cómo demostrarlo. No te aferres a los errores, Tomás. Ya hemos sufrido bastante. Vive, ama, perdona. Y si un día vuelves a sonreír de verdad, entonces sabrás que tomaste la decisión correcta. Las lágrimas corrían por la cara de Tomás, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas dulces que lo hacían sentir libre. Esa noche, mientras cenaban todos juntos, Valentina se levantó de la mesa y trajo una hoja doblada. Escribí un poema, dijo. Es para el abuelo. ¿Para mí?, preguntó él sorprendido. Sí, se llama El que volvió, y lo leyó en voz alta. El que volvió no vino solo. Trajo historias, trajo abrazos, no trajo regalos caros, pero nos devolvió pedazos. El que volvió no pidió nada, solo miró y se quedó. Y nosotros, sin darnos cuenta, fuimos distintos desde que llegó. Tomás sonrió y la abrazó fuerte. Cállese, mi amor. Gracias por volver, susurró ella, y así, con la voz de su nieta en su memoria, la carta de su hija en el corazón y el recuerdo de Clara todavía presente, Tomás se dio cuenta de que no todo lo que se pierde tiene que recuperarse. A veces, lo que nace de nuevo es incluso mejor, porque a veces el que vuelve es en realidad el que llega por primera vez.